De esta manera entonces en esa primera parte vimos el Evangelio de Dios en el Antiguo Testamento prometido e intentamos hacer la aplicación o la interpretación que hace el Nuevo Testamento con respecto a esa promesa. Eso significa entonces que hoy nuestros esfuerzos se han concentrado, por ejemplo, en que ya hemos aprendido qué es el Evangelio en cierto sentido, cuál es el contenido de esas promesas hechas en la antigüedad, hechas en el Antiguo Testamento, y cómo el Nuevo Testamento dice que ellas se cumplen y cuáles son esas promesas renovadas para nosotros en el futuro. Así que de alguna manera mi trabajo ha sido de explicarles el Evangelio según las Escrituras. Recuerden que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15, Cristo murió según las Escrituras y el Evangelio que yo estoy predicando es según las Escrituras. Entonces en Ezequiel vimos las promesas que hace Dios a través de su palabra y el Nuevo Testamento nos dice cómo se cumplen en Cristo y las promesas preservadas para nosotros o hechas para nosotros en el futuro. Entonces podemos decir, ok, gloria a Dios, hoy yo puedo entender que ya sé que es el contenido del Evangelio, cómo lo he aprendido. También tengo una visión en el futuro, cómo se terminará de cumplir en ese nuevo templo, en ese lugar cuando esté adorando al Señor por siempre. Pero entonces ahora me queda algo. Mientras ya sé y espero la promesa del cumplimiento, ¿qué hago mientras tanto? ¿Qué hacemos como cristianos mientras esperamos esa promesa hacerse realidad? ¿Cómo debemos conducirnos? Las epístolas pastorales en el Nuevo Testamento básicamente nos enseñan eso, recordándonos el Evangelio, cómo debe ser nuestra conducta. Y la carta a los Corintios, capítulo 8, o toda la carta, mejor dicho, es precisamente enseñándonos cómo debemos comportarnos y cómo entonces debemos mantenernos mientras vamos en esa peregrinación hacia el cumplimiento total y la consumación del reino de Dios. En Corintios hemos estado estudiando acerca de varias cosas. En esta sección, en el capítulo 8, que nos corresponde el día de hoy, Pablo entonces está abordando los problemas que le planteó la iglesia. Ustedes se recuerdan que él está hablando de problemas que ellos le plantearon en una carta anterior. En el capítulo 7 le habló acerca del matrimonio y nosotros entonces aprendimos en el capítulo 7 cómo mientras nos miramos hacia las promesas del reino de Dios, de su cumplimiento total, cómo deben ser nuestros matrimonios, cómo deben ser las relaciones, cómo podemos ver la intimidad, cómo podemos llevar nuestra vida. En el capítulo 8 hay un contexto claro y Pablo nos enseña unos principios importantes, cómo deben ser nuestras relaciones entre hermanos. Es un aspecto de la vida cristiana, por supuesto no voy a tratar todo de la vida cristiana, pero un aspecto importante de cómo debemos comportarnos. Ya tengo el Evangelio, ya tengo la esperanza futura, ahora ¿cómo me comporto? Eso es lo que vamos a ver en la carta a los Corintios. Hemos también dicho que en esa respuesta Pablo introduce, desde el capítulo 7, comienza a responder las dudas que le hacía la iglesia. Y él la introduce en cuanto a las cosas que me escribiste, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a la sacrificado a los ídolos. Había un problema allí. ¿Cómo hacemos con una carne que se sacrificó a los ídolos? ¿La podemos comer? No la podemos comer. Algunos cristianos están participando. ¿Es bueno? ¿Es malo? Deberíamos abstenernos completamente. Cierto que es un problema cultural de unas personas que tuvieron hace 21 siglos. Es un poco complicado o no tan claro para nosotros en el día de hoy. Pero sería el equivalente más o menos, escuche, un problema en aquel tiempo, sería el equivalente más o menos decir, ¿pueden los cristianos usar hoy el alcohol? ¿Es apropiado? Podrían usarlo, mínimo, emborracharse, hacer una fiesta, servir alcohol. Puedo aceptar si me ofrecen una copa de vino, en algunas reuniones quizás de personas más adineradas, ofrecen un whisky, ofrecen un vino, ofrecen una cerveza. Está bien si participo, no participo, es hasta emborracharme, no emborracharme, me puedo tomar una, me puedo tomar dos. No debería nunca tomar. Si veo a un hermano tomando,
puedo condenarlo, puedo decirle, puedo ponerlo en disciplina, podemos decirle al pastor, podemos decirle a la iglesia. Entonces, eso es un aspecto aproximadamente de lo que está enseñando. Otro punto pudiera ser, ¿podemos tatuarnos los cristianos? Me han hecho esa pregunta. ¿Podemos tatuarnos? ¿Podemos bailar? ¿Se puede escuchar música que no sea cristiana? Esos aspectos culturales, que es el que le están planteando a Pablo, con el problema de la comida sacrificada a los ídolos, nosotros debemos aplicar bien cuál es el principio, cómo es la respuesta de Pablo. Es muy importante entender aquí, hermanos, que Pablo eleva la pregunta que le hacen, no la responde así. ¿Es bueno comer carne sacrificada a los ídolos? Sí, tranquilo, coman. No, no coman, ya, se acabó el problema. Te estamos preguntando si se puede comer o no se puede comer. Pablo no responde así. Algunos cristianos, y lo digo con experiencia propia, también esperan que uno les responda así con todos los aspectos y preguntas de la vida que tiene. Pero dígame, pastor, ¿sí o no? Deme la lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? No puedo, hermano. Porque si la Biblia no dice, hoy, no podemos en lo que la Biblia no dice nada. En lo que la Biblia dice que, no, aquí dice claro. No se debe hacer esto, debemos hacer esto otro. Pero entonces habrán siempre controversia con aquellas áreas grises donde en la Biblia no hay un mandamiento específico y los cristianos comienzan a chocar en opinión. Pero Pablo entonces toma el problema y lo eleva a un principio más fundamental y les dice a todos, condúzcanse según este principio. Respóndanse ustedes mismos. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo lo hace Pablo. Estaré haciendo algo inusual de lo que vengo haciendo en las predicaciones. ¿Por qué? Lo hago en verdad en bien de ustedes, en el favor de ustedes, para ayudarles a comprender el argumento de Pablo. Pablo, para responder a esta pregunta, lo hace en todo el capítulo 8, todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10. Y ahí enumera los principios. Yo tuve el deseo de agarrar solo una porción, el primer párrafo, y predicar solo acerca de eso, como lo he hecho antes. Pero pudiera hacerlo, pero temo que si lo hago, perdemos la lectura del contexto en verdad. Entonces yo quisiera que me van a ir acompañando y nosotros mismos vamos a sacar los puntos del mensaje. Es decir, o ustedes van a ver cómo se van a extraer los puntos que nos enseña el apóstol Pablo. Y de esta manera, aparte de extraer el principio para la aplicación de nuestra vida, también quisiera incidentalmente ayudarle a cómo se lee una porción de la Biblia para poder seguir cuál es el argumento del autor y no perderme. A veces pasa cuando uno está no tiene mucha habilidad con la lectura de la Biblia, que comienza a leer un libro, no sé si le ha pasado, a mí me pasó mucho, y de repente, ¿y de qué está hablando el autor? Me perdí, no sé de qué está hablando. Si usted ha sufrido de eso, bueno, vamos a hacer esta lectura juntos, de manera que vamos a conservar la misma idea de pensamiento. Como es un poco extenso, será más fácil después cuando tú lo hagas solo en otras porciones. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 4. Perdón, capítulo 8, disculpe. 1 Corintios capítulo 8. Versículo 1. Ponga su lápiz, color, lo que a usted le guste marcar para decirle cuáles son los puntos en la Biblia. Empieza así. En cuanto a la sacrificada a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, ¿verdad? Empieza a responder el problema. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Explico esta parte de que aunque hay muchos que se llamen dioses y hay muchos señores. Parte de la superstición del hombre pagano es creer que hay muchos dioses o muchas divinidades o muchas entidades. Las personas reconocen a veces a lo que adoran como un Dios, como un santo que tiene poder y como algo que puede influenciar en nuestras vidas terrenales o espirituales. Pablo dice, eso es mentira. Hay un solo Dios, aunque muchos se llamen dioses y muchos se llamen señores. Eso es una alusión también a que los emperadores romanos, estaba hablando en una época donde ellos vivían, ellos se autodenominaban Señor, pero no Señor como nosotros usamos el Señor Luis, Señor Pedro, Señor como hablándole de Dios, un Dios. Entonces, en ese sentido, el título Señor se le daba un aspecto divino y algunos emperadores romanos se creían divinos, eran divinos. Entonces, por eso era la controversia con el cristianismo, porque se tenía que confesar, César es Señor, o César es mi Señor. Entonces había un choque con el cristianismo porque no, Jesús es el Señor. Entonces ahí va a haber un problema de lealtades. A muchos cristianos se mataron porque se les pedía, reconoce a César como Señor. Entonces ellos no, el único Señor es Jesús, es Jesús. De allí, de Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El contexto es, no reconozco a otro Dios sobre mí que a Jesús. Pero si un soldado romano te pedía tributo al César como Señor, o te doy la lanza. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa mera confesión, para ese momento, era evidencia de salvación, porque esa persona estaba poniendo su vida. Entonces había que confesar, no, Jesús es Señor, muere. Entonces para Pablo es suficiente que confiese eso. Acuérdese, le está escribiendo a los de Roma, donde el mismo César se creía Señor. Eso no es una oración actual. Ay, confiesa que Jesús es Señor y ya eres salvo. No, porque definitivamente no lleva el peso de la responsabilidad o la conciencia de alguien que reconoce a Jesús como su Señor, como su Dios, como su dueño. Amén. Aunque se llamen muchos señores, los césares, aunque hayan muchos dioses, Pablo dice, nosotros sabemos que ahí existe solo uno. De manera que esa carne o comida sacrificada a los ídolos no es nada. Entonces hay un problema en la iglesia porque, bueno, si no es nada yo puedo comerla. Y otros se sentían un poco, oye, pero una broma que estuvo en un culto pagano, sería apropiada, no me va a hacer daño, no afecta a la fe. Entonces era un dilema ético que había, ¿lo haremos o no lo haremos? Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Subraye o marque el versículo 13, que es el primer punto de la argumentación de Pablo. No comeré carne. ¿Por qué? ¿Por qué no comeré carne? Para no poner tropiezo
a mi hermano. Pablo entonces ha explicado que hay un conocimiento que tenemos de que no hay un solo Dios y que la carne sacrificada a los ídolos no es nada, por lo tanto pudiéramos comer. Pablo entonces, esa es la opinión del hermano fuerte. O sea, hay un cristiano que tiene ese conocimiento de manera amplia y le podemos catalogar como el fuerte. Alguien que esas cuestiones culturales no le afecta. Un hombre bien firme en su fe. Pero Pablo dice que hay otros hermanos débiles, que no teniendo el conocimiento que he explicado, entonces pueden considerar que esa acción pudiera ser algo pecaminoso en sí. Y es débil porque dice, al verte él a ti comiendo, él va a ser estimulado a comer, pecando con su débil conciencia. Es decir, pero si el hermano bebe, entonces yo también me puedo emborrachar. Entonces, ¿qué hace? Yo viendo al hermano bebiendo, yo me emborracho. El emborrachamiento, la embriaguez es pecado. Así entonces la conducta del otro fuerte, que no tenía nada en sí mismo, no estaba pecando, pero su conducta me influenciaba a mí a pecar. ¿Ven cómo es el problema? Entonces Pablo dice, el punto es que si ese tipo de acciones conduce a tus hermanos más débiles a pecar, es preferible no comer carne. No comer carne. Tranquilo, nosotros no comemos mucha carne, pero hay carne, hay momentos que comer carne es un deleite, ¿verdad? Ahorita es un deleite y en aquel tiempo también. Aparte, hermano, que la sociedad en general no comía en la dieta diaria no había la carne. La carne era un tipo de comida reservada para gente de dinero. Para que una persona de medianos ingresos o pobre comiera carne era bastante difícil, era de cuando en cuando. No era que nunca comiera, pero era muy costoso. Entonces el acceso a la carne lo tenían los adinerados. Entonces había un momento también, entonces podemos decir que los fuertes, aparte de tener una educación, ¿verdad? Porque es posible que llegó a ese conocimiento porque contaba con educación. Aparte de eso, contaba con el poder económico para comer, entonces podía comprar, tenía conocimiento, pero los hermanos pobres y con menos conocimiento, eran más ignorantes, eran ofendidos por ese tipo de acciones y el hermano fuerte puede decir, no me interesa, ese problema de él, no es mío. Pablo dice, no seas así. No seas así. Considera a tu hermano. Ese es el punto. ¿Están conmigo? Para explicar, oye, pero tengo la libertad de comer y no voy a comer porque el hermanito lo hago pecar, concha. Es difícil hacer cosas por los demás. Entonces Pablo, para justificar su mandamiento o su posición, él pone un ejemplo de sí mismo. Escuche, tengo libertad de comer. Él dice, no, pero no lo use. Restringe tu libertad por amor a tu hermano. Eso es muy difícil. Te lo voy a explicar de otra manera. El capítulo 9 lo explica. Es la explicación. No soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Pablo entonces dice, digo esto por mera lógica humana. Él pone el ejemplo. Las personas que trabajan arriando ganado, las personas que cuidan viñas, comen de los frutos que dan eso. Tienen esa libertad. Él está diciendo, yo soy apóstol y soy libre de usar o de recibir los recursos que ustedes me puedan dar para el sostenimiento del ministerio. Eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, ¿lo digo esto por lógica humana o no lo dice también la ley? Usa la lógica humana y después establece la ley de Dios, versículo 9.
Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de ver al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero, ¿qué dice la respuesta, hermano? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Lo sacrificado a los ídolos. Y él le dice, sí, hay una libertad, un derecho legítimo de participar. Pero yo te estoy diciendo que no lo hagas para que no pongas obstáculos, hermano. Pablo, eso es muy difícil. Bueno, te voy a ayudar poniendo mi propio ejemplo. Yo soy tan libre de usar el recurso como tú de comer. Pero ¿sabes qué? Yo no uso mi derecho para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. De esa manera te estoy aconsejando, no uses tu derecho para comer de carne. Atente y no pongas tropiezo al hermano. ¿Va conmigo? El punto de Pablo y los recursos es que está hablando de los sacrificados de los ídolos. Él dice, no uso de este derecho para no poner ningún tropiezo, para que nadie precisamente diga que yo lo hago por otro interés. Seguimos, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que se sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, conclusión, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. ¿Cuál es el tema? La libertad para comer sacrificado a los ídolos o no. Y Pablo, poniendo su propio ejemplo en otra área, le dice, aunque yo soy libre, yo me he puesto como esclavo de los demás. ¿Por qué, Pablo? ¿Para qué? Eso es muy difícil. Sigamos leyendo. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, subráyelo, y el 23. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Versículo 23, la razón. Esto hago por causa del Evangelio, ¿para qué? Copartícipe de él. Primer punto, hermano, restringe tu libertad para que no hagas pecar a otros hermanos. Eso es muy difícil, porque pensar en otro, que los hermanos no se molesten, y a veces que piensen lo que no deben pensar, pero a la final es por más que ignorancia y por no preguntar, y además por más prejuicio que por razones. Yo sé delante de Dios que no estoy haciendo nada malo. Pero entonces Pablo dice, sí, eres libre, como yo soy libre como apóstol para usar del recurso, pero de todo eso yo no he usado mi derecho para que yo pueda tener una buena relación y el Evangelio cobra libremente. Entonces, todo eso lo hago por causa del Evangelio, para hacerme
copartícipe de Él, para que me vean asociado con el Evangelio. La motivación detrás de que nosotros a veces limitemos nuestros derechos, limitemos nuestra libertad, no es a la final para que los hermanos siempre tengan una buena imagen de mí. Esa es la motivación, es que yo me quiero hacer copartícipe del Evangelio. Yo quiero ser identificado uno con el Evangelio. Porque el Evangelio fue exactamente eso. Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, en que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Que Él abandonó su hogar, su comodidad, su gloria, para morir por viles pecadores. Entonces, armados del mismo pensamiento. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Entonces Pablo dice, hermano, sí, hay muchas cosas que somos libres de hacer. Hay muchas cosas que tenemos la libertad y no estamos pecando, pero a veces simplemente no las debemos hacer solamente para no ofender o hacer tropezar a otro hermano más débil, aunque el otro hermano no tiene la razón. Pero ¿cuál es la motivación entonces que me va a ayudar a actuar así? El Evangelio. Para hacerme copartícipe del Evangelio. Esa es la primera razón. Cuando nosotros entonces limitamos nuestras libertades, restringimos nuestros derechos legítimos, ahí estamos imitando a Cristo en el Evangelio, y eso nos asocia como cristianos. Yo les dije, conozco el Evangelio y ya tengo la esperanza futuro. ¿Y cómo me comporto durante? Hasta un socio del Evangelio. Actúa según los principios del Evangelio, considerando a un hermano más débil. ¿Vienen conmigo? Pero Pablo no ha terminado. Nosotros tampoco. Versículo 24. Otra metáfora del mismo tema. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿qué dicen? De todo se abstiene. O sea, los deportistas tienen un régimen, se restringen. De todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Nosotros los cristianos una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que también sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál es entonces la otra metáfora que él utiliza? Si uno deportista, el mundano, por sus objetivos finales, profesionales, por dinero, o por empleo, o por deporte, se abstiene de cosas para recibir un premio, con mayor énfasis los cristianos nos restringiríamos de cualquier cosa que podamos, con tal de hacerme partícipe del Evangelio. En esto es abstenerme de comer sacrificado a los ídolos, porque ese es el tema. Amén. ¿Vienen conmigo? Vamos en la mitad. Capítulo 10. Pablo entonces usa un ejemplo de las Escrituras. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Subraya el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese punto, el que piense estar firme, mire que no caiga, es una advertencia en cuanto a qué tema. Lo sacrificado al ungido. ¿Por qué? Porque ellos decían tener un conocimiento que les daba la libertad de participar. Pero Pablo les pone el ejemplo de Israel cuando venía en el desierto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el pueblo se sentó a jugar, se dio deleite, es decir, no tuvo control de sí mismo, se asoció con los moabitas. El problema que hay es una fornicación con los moabitas, y eso los hizo descuidarse de la ley de Dios. Terminaron idolatrando, fornicando en inmoralidad, y Dios los castigó a través de serpientes ardientes. Pablo entonces está diciendo, tenemos que tener cuidado porque no podemos ser simplemente tan arrogantes como para decir, yo soy fuerte y tengo mucho conocimiento, esto no me va a controlar a mí. Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No puedes estar participando, asociándote completamente o tan íntimamente con incrédulos y esperar que eso no te afecte en alguna manera. Entonces, el punto es que a veces, aunque nosotros podamos tener plena conciencia y dominio que un acto en sí no nos está perjudicando espiritualmente en lo personal, aún así debemos ser sabios y temerosos y no participar, porque es posible que yo me esté engañando a mí mismo. Porque el conocimiento nos envanece. ¿Lo estamos viendo? Continuemos, versículo 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Ve? El tema de los ídolos todavía. Versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito. ¿Puedo comer carne? Todo me es lícito. ¿Pero qué? No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Subraya el versículo 24, ese es el otro punto. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, ¿qué? Comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que soy gracia? Versículo 31, si pues coméis o bebéis, eso es lo sacrificado a los ídolos, hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y así Pablo termina el tema de los sacrificados a los ídolos. El último ejemplo que pone Pablo es acerca de la cena del Señor. Ahora aquí se va a explicar algo contextual. En Roma, en el siglo I, y en Corinto, una iglesia griega romana, existía una costumbre que eran comidas cúlticas. Las comidas cúlticas eran esas reuniones donde se invitaban a las personas a celebrar cumpleaños, matrimonio o relaciones comerciales. Se hacía una comida especial, pero también se hacía en honor de un dios pagano. Básicamente en los templos habían comedores, después que se hacía el sacrificio al ídolo, entonces la gente iba a comer, se repartía una copa de vino y se repartía la comida. Entonces, aparentemente ese tipo de fiestas cúlticas también se celebraban entre comerciantes, como cuando una persona ahorita, bueno, vamos a hablar en cierto restaurante y ahí hablamos de las cosas que vamos a hacer. Pero entonces algunos, en este caso eran las personas que más tenían dinero, participaban de esas comidas cúlticas. No porque eran idólatras, sino porque habían relaciones comerciales que se querían establecer. Entonces, en ese sentido, algunos tenían problemas. ¿Se puede participar? No se puede participar. Pero si se sacrificó a los ídolos, es comida contaminada. Pablo dice, no, si se vende en la carnicería, que era carne, que había sido el animal inmolado en nombre de un dios pagano, Pablo dice, coma, eso no es ningún problema. Pero lo dice en el contexto de privacidad. Si tú la mandaste a comprar y obviamente nadie te está diciendo nada y lo vas a comer en la privacidad, hazlo tranquilamente. Porque no tiene ningún tipo de sustancia espiritual que te va a afectar. Un ídolo nada es en el mundo. Pero ¿qué le dice? En la cena del Señor, así como nosotros siendo muchos, partimos el pan y bebemos la copa y en eso reflejamos comunión, igual en esas comidas cúlticas, cuando se ofrece un ídolo y esas reuniones sociales, eso refleja comunión con ellos también. Entonces el principio es, no hagas algo que refleje una comunión con los mundanos. Cuando digo una comunión, que refleje una comunión íntima, una asociación íntima, donde sus valores y tus valores son los mismos. Pablo dice, abstente de eso. No lo hagas. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿O ve el punto? Por eso él dice, concluye, lo que haga, hazlo para la gloria del Señor, no pensando que eres firme, buscando el bien de tu hermano y no poniendo tropiezo a los demás. No pongas tropiezo a los demás. Entonces, en la práctica, porque ahorita no tenemos comida sacrificada a los ídolos, podríamos decir, ¿cuáles son aquellas cosas que pudiéramos abstenernos o no? Y que debemos aplicar estos principios que hemos estudiado. Una persona me llegó preguntando, o me llegó afirmando, mejor dicho, que se podía hacer tatuaje. Y la persona, obviamente, ya yo me di cuenta por la pregunta cómo venía, que ya había estudiado el pasaje del Antiguo Testamento donde se prohíbe hacer marcas en el cuerpo físico, pero que esos versículos, hermanos, para que sepan, no pueden ser utilizados para prohibir el tatuaje de otros. Eso no es verdad, no se puede usar. Es más, en el mismo contexto se prohíbe usar zarcillo. Es si usted va a decir ese versículo para prohibir el tatuaje, entonces las damas no pueden usar más zarcillo, también prohíbe el maquillaje y ustedes no pudieran maquillarse. Pero entonces significa que ese texto no significa eso. No puede ser usado para prohibir a una persona hoy que se tatúe.
Quiero decirle que nos podemos tatuar libremente. La persona esperaba que yo, con la Biblia, dime en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que no me puedo tatuar? Y obviamente no hay ni un pasaje en la Biblia que diga que una persona no se puede tatuar. ¿Pero qué hacemos ahí entonces? Pablo dice aquí, no hagas nada que te relacione íntimamente con un incrédulo. Y esa moda del tatuaje hoy en día, o de un hombre usando zarcillo, dígame usted, ¿qué parte del Nuevo Testamento se prohíbe que un hombre use zarcillo? Ninguna. Usemos zarcillo los hombres entonces, para la gloria de Dios. Si yo vendría aquí sin mangas y con todos los brazos tatuados, zarcillo, se perdió la cosecha, dice. ¿A qué lo asociaría? A un mundano. Y Pablo prohíbe eso. Abstengámonos de hacer cosas que nos asocien a la mundanalidad. Que terminé diciéndole que era tremendo ridículo si se tatuaba. Un ridículo. Un hombre de verdad no piensa eso, hermano. Que me pregunte un jovencito, inmaduro, porque ve de repente los jugadores de fútbol, de básquet, están tatuados. ¿Me puedo poner un tatuaje como tal, como el otro? No, hijo, pero sé que es un niño y voy a tener la condescendencia para explicar. Pero que alguien que parezca hombre me diga, ¿me puedo poner un zarcillo? Ridículo, mundano. O una dama, ¿me puedo tatuar? ¿Para qué? El tatuaje es para enseñar. Algunas prendas que cultivan el sensualismo. Tenemos que simplemente ser cristianos en toda nuestra manera de vivir. El uso del alcohol. No está prohibido el uso del alcohol en la Biblia, ¿sabe usted? Está prohibido la borrachera, la embriaguez, el baile. Y así una serie de cosas que al final de cuentas nosotros podemos ver que tendremos libertad, derecho, pero que veremos nuestra asociación con el Evangelio y la gloria de Dios no poner tropiezo a otros que no pueden. Y de esa manera se identifican a los cristianos. Cuando Pablo dijo, no quiero que ignoren que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos comieron de la misma comida y todos bebieron de la misma vida espiritual. Es un ejemplo así. Era como que en ese momento Israel era la iglesia. Entonces todos estaban siendo sacados por Dios. Eran todos miembros de la iglesia visible, pero no todos eran miembros de la iglesia invisible. Entonces dice, de los demás no se agradó el Señor, o sea que de ese grupo varios cayeron y murieron. Puede ser que nosotros externamente manifestamos algunos rasgos o evidencias que nos haga parecer miembros de la iglesia. Usar corbata, usar la Biblia, ¿verdad? La falda, digo las cosas externas. La confesión de que yo soy cristiano. Sí, bueno, todos andamos, parece que andamos bajo la misma nube. Podremos ser miembros de la iglesia visible, pero en realidad no eres miembro de la iglesia invisible. Y a veces una persona que quiere pensar más como un mundano
o que pretende que lo vean y que no le importa esas asociaciones que lo revelan o lo exponen más como un mundano, o que su actitud refleja más los valores de un mundano, de una mundana. Mire, porque venga todos los domingos a la iglesia, porque lea la Biblia todos los días, es un mundano. Los cristianos entonces consideran el Evangelio, se hacen partícipe de él y actúan para la gloria de Dios. Para la gloria. Espero haber expuesto el principio en general, hermano, y que usted mismo lo haya visto en la Biblia. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, porque en el Evangelio nos has rescatado, no solamente, Señor, de la condenación del pecado, de la culpabilidad del pecado, sino también de las cadenas del pecado, y haciéndonos libres para glorificarte a ti y obedecerte. Ayúdanos, Señor, para que siempre que estemos viviendo, comportándonos, reflejemos los valores del Evangelio, reflejemos, Señor, los intereses espirituales, tu gloria sobre todo, y que las personas puedan vernos identificándonos como alguien verdaderamente cristiano. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.